¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? ¿Se me escucha claro? Miss, buenas noches. Buenas Noches, noches. Miss. A ver, voy a tomar Miss, asistencia. ¿me ¿Sí? puedes permisar por hoy día porque mi fluido no hay, Miss? Hasta donde te alcance, pues hija, ya no hay problema. ¿Ya? Ya, Miss. Ok, a ver. Agurto Atero. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Alipio Leca. A Mezquita. Buenas noches, profesora. Presente, Mezquita. ¿Cómo estás? Buenas noches. A Paz Uribe. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Arellán Chávez. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Asenjo Hernández. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Asto Fernández. Asto Panuera. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Balboa Quisperima. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Benítez Carvajal. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Burgos Palacios. Ay, ya se me fue. Castillo Méndez. Coica Contreras. Castillo. Dagua Díaz. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Del Águila Montalvo. Díaz Lozano. González Quispe. Guisado Sicha. Heredia Bautista. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Injante Jara. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Marquina. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Marrero Silva. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Montalbán Acuña. Montalbán. Montalbán Acuña. Ya, muy bien. Montalbán Ramírez. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Mozombite. Mozombite. Obregón. Ochabano. Pariacurí. Pérez. Quispecuro. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Rivas Sandoval. Rivera Ambrosio. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Rodas Román. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Rojas Naupay.
Ujú. Rojas Ortiz. Presente, mis buenas noches. Buenas noches. Santillán Camaña. Silva, ya. Presente, mis buenas noches. Buenas noches, Santillán. Silva Guillén. Presente, profesora. Noches, ¿me Buenas escucha? noches. Buenas noches. Taracaya. Tejada Espinosa. Presente, mis buenas noches, Taracayo. Bien, buenas noches. Tejada. Tello. Tomairo. Presente, mis buenas noches. Buenas noches. Torres Ataipoma. Vallejos. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Vargas Prado. Presente, mis buenas noches. Buenas noches. Velázquez Valdés. Vidangos. Buenas noches, Miss presente. Buenas noches. Quispe Guamaní. Guamán de la Cruz. A ver, ¿quién falta en la asistencia? Por favor, levanten la mano. Ujú, bien. ¿Quién más? A ver, González Quispe. Asto Fernández. Presente, mis buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Alguien más, por favor? Ya, muy bien. Ahora sí, vamos a comenzar, ¿ya? Hoy día vamos a trabajar lo que se refiere a rotafolio, ¿ya? Viene a ser una de las técnicas educativas que utilizamos bastante, ¿no? En lo que viene a ser la comunicación, en lo que viene a ser comunicación en salud. Sí, González. Mi asistencia, Miss. Sí, escuché sí vi tu asistencia, González. Mi Miss, gracias. Muy bien, entonces, como les estaba mencionando, otra de las técnicas, otro de los materiales educativos que utilizamos con bastante frecuencia viene a ser, pues, el rotafolio, ¿no? Esto lo utilizamos en conjunto con el tríptico, que ya se explicó el día miércoles, ¿ya? Muy bien, entonces en este caso pues nosotros tenemos mucho, muchos materiales, muchas técnicas que nos pueden ayudar o que son material de apoyo para poder llegar a nuestro objetivo principal, que viene a ser la educación, ¿no? La educación en salud. Muy bien, entonces vamos a ver acerca del rotafolio. Mirando la imagen nada más que se encuentra en el lado derecho, ¿qué me podrían decir qué es el rotafolio en sí? ¿Cuál es la función que cumple? ¿En qué momentos podemos utilizarlos? ¿Y qué es lo que podemos incluir dentro de un rotafolio? A ver, escucho sus intervenciones.
Miss. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, sí, del águila. Bueno, el rotafolio vendría a ser como un pizarrón grande que se utilizaría con imágenes para poder llegar, ¿cómo se dice? Para poder llegar al público, pero utilizando imágenes. Ya, muy bien, claro, exacto. A ver, ¿alguien más? Es presente. También es que desarrolla información principal sobre el tema. Ya, muy bien, claro. Claro, entonces nosotros viendo la imagen, nosotros podemos ver que viene a ser un método de ayuda, ¿no? En el cual nosotros vamos a plasmar la parte más importante, todo lo que se refiere a, todo lo que se refiere a, bueno, en este caso, nuestro tema, los puntos principales para poder así explicarlos con mayor facilidad, ¿no? Para eso nos permite o nos ayuda el rotafolio. La función principal que cumple viene a ser educar a través de la lectura, viene a ser un método visual, ¿no? O sea que todos los demás pueden visualizar, pueden ver con facilidad, que sea entendible, lo podemos utilizar como bien un comentario ahí que decía en las charlas educativas. ¿Y qué es lo que podemos incluir en los rotafolios? Pues se incluyen mayormente imágenes, pero sin dejar de lado el contenido, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver. ¿Qué cosa viene a ser un rotafolio? Es un medio visual. ¿Por qué se dice que es un medio visual? Especialmente de imagen fija, porque en este caso no estamos presentando ningún video, no estamos presentando ningún audio, ¿no? Sino que estamos presentando pues imágenes que no tienen movimiento. Ahora, normalmente nosotros usamos los rotafolios de imagen fija o los tradicionales, ¿no? Ahora que por estas circunstancias que nosotros estamos utilizando otro tipo de métodos que vienen a ser pues los rotafolios digitales. En pocas palabras, su rotafolio digital vendría a ser su diapositiva, ¿ya? La diapositiva que ustedes utilizan al igual que cuando van a exponer un tema en otros cursos, igualito, de la misma manera, ¿no? No vamos a, si ustedes hubieran hecho un tema de manera individual, tendrían la opción de hacer un rotafolio común, un rotafolio tradicional hecho con papelógrafo, con cartulina, ¿no? En la cual ustedes buscaban la imagen, pero como lo están haciendo en grupo, es bastante difícil unir, pues, ¿no? Las partes que va a buscar cada persona. Entonces, en este caso, se ha optado por hacer un rotafolio virtual, que en este caso se va a plasmar en el PowerPoint o las diapositivas que van a presentar, las cuales les van a permitir o les va a ayudar a exponer
porque ustedes van a hacer una exposición, ¿no? La información se puede presentar en forma de texto escrito, dibujos o gráficos, pero siempre y cuando tengan relación con el tema. Ojo, es algo parecido al afiche. ¿Se acuerdan que en el afiche nosotros podíamos presentar imágenes, pero que estuvieran relacionadas siempre y cuando con el tema, ¿no? O que en todo caso, en el tríptico, cada punto que nosotros estamos tocando, si estamos hablando de la definición, entonces vamos a escoger o vamos a buscar una imagen que sea referente a la definición de nuestro tema. Aquí vamos a ver un ejemplo de un folio o de una de las hojas del rotafolio, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que podemos visualizar? ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Cómo se produce la diarrea? Ajá, ¿cómo se produce la diarrea? ¿Y qué pueden observar? ¿Qué me pueden ustedes decir acerca de la imagen que se presenta? Un niño comiendo un sándwich, Miss. ¿Qué errores podemos encontrar ahí principalmente, no? El medio ambiente, la contaminación, el Ya, aire. Y ahí está el perro, Miss. ya, muy bien, Está agarrando el claro. perro con la mano sucia. Muy bien. Otra cosa más que puedan observar, Las moscas, Miss. la Las presencia moscas, de sí. moscas, muy bien. Falta de higiene, Miss. Falta de Miss, la higiene. moneda que la agarra el vendedor también. Ajá, muy bien. El dinero es recibido con las mismas manos que la persona atiende. ¿Ya ven? Entonces, miren cuántas ideas podemos sacar de una sola imagen. Ese es lo principal. Esa es la finalidad. Que nosotros podamos presentar nuestro tema y que el gráfico o la imagen o el dibujo que nosotros estamos presentando tenga una relación y demos pie para que las personas puedan dar sus opiniones, puedan intervenir y no se haga una exposición monótona, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí, ¿tiene relación con esta pregunta? Claro que sí. ¿Cómo es que se puede producir la diarrea? Ah, porque el niño de repente no se ha lavado las manos, porque hay ausencia de higiene, hay presencia de animales como el perro, no hay presencia de moscas, hay desperdicios, todo está al aire libre, no hay un cuidado con los alimentos que se sirven, las manos de la persona están sucias, ¿no? Ya sea con algunos materiales aparte de la comida que está tocando, como las monedas, el matamoscas, ¿no? Entonces, miren, se dan cuenta, de ahí nomás puede salir y nos puede dar la idea principal de la pregunta que se está presentando. Entonces, así es la forma como nosotros tenemos que presentar nuestro rotafolio. A pesar de que sea digital, o sea, a pesar de que sea en forma de diapositivas, ustedes tienen que darle prioridad a qué. ¿Qué es lo que más resalta ahí? Las imágenes, A Miss. las imágenes, muy bien, las imágenes, perfecto. Ya eso es lo que más resalta. Pero sin dejar de lado el texto. También debemos incluir texto. ¿Por qué? ¿Por qué el texto es importante? Porque nos va a ayudar a nosotros como expositores a recordar qué es lo que tenemos que exponer, qué es lo que tenemos que hablar, qué vamos a decir, ¿no? Es una guía para nosotros. En este caso, nosotros vamos, como les menciono, es una guía nada más. No es que vamos a leer, leer, leer y no vamos a explicar, no. Tenemos que incluir texto solamente para poder guiarnos, ¿no? Listo, muy bien. El rotafolio consiste en un caballete sobre el cual se montan hojas de papel, ya sea impresas o dibujadas. Todas estas hojas están sujetas a un caballete con argolla, ¿no? Puede ser con argollas, puede ser de repente con tachuelas o con los famosos
de repente con cintas, con una madera, con tubos. Puede ser también unida con chinches, ¿no? Entonces, en este caso, pues, la finalidad del rotafolio, o sea, ¿qué es lo que se va a cumplir aquí en el rotafolio? Es de que todas las hojas estén unidas, ¿no? Todas van a estar unidas y al momento de ir exponiendo, cada punto va a irse pasando o va a ir rotando, ¿no? Por eso se le llama rotafolio, que va a dar la vuelta. Y folio viene a ser un conjunto de hojas, ¿no? Muy bien. Aquí, por ejemplo, podemos observar diversas imágenes con varios ejemplos de rotafolio. Tenemos, por ejemplo, el primero que está hecho con material de madera, ¿no? Material de madera. Aquí están pues las hojas y nosotros vamos a ir pasando. Esta segunda, a pesar de que la imagen no es tan nítida, pero eso nos va a permitir observar, pues, em, en este caso, nos va a permitir igual cumplir la misma función, ir pasando las hojas a medida que vamos avanzando también en nuestro tema. Este viene a ser un caballete que es de aluminio. Este de aquí está hecho con tubos, no tiene este parante así en la parte posterior, sino viene a ser un tipo parante como para gigantografías, para anuncios, ¿no? Pero igual cumple la misma función porque nos va a permitir pues a nosotros ir pasando. Y aquí hay de dos tamaños, uno que es grande, que nos va a permitir ayudarnos este material de audio, perdón, en este material visual nos va a permitir para un grupo amplio de personas, ¿no? Para un grupo de personas grande nos va a permitir educar. En cambio, este pequeño nos va a permitir educar a una o a dos personas, ¿no? Es más pequeño solamente para que puedan visualizar un, un grupo limitado, ¿ya? En cambio, el otro sí, pues es más amplio. Podemos utilizar inclusive hasta 25 personas para que pueda observar, ¿no? Ujú. Listo. Y aquí tenemos otro rotafolio que es tipo calendario. En este rotafolio tipo calendario, pues es pequeño y y en la parte superior está anillado para poder pasar las hojas, ¿no? También con facilidad. Bien, entonces la presentación que nosotros queramos darle a nuestros rotafolios tradicionales, o sea, hechos de manera física, en este caso podemos guiarnos de esta forma, ¿no? Listo. Clasificación según la disposición de las hojas en los rotafolios. Por ejemplo, tenemos el primero que viene a ser el rotafolio simple. ¿Por qué creen ustedes que se le llama así o por qué se le conoce como rotafolio simple? ¿Por qué viene a ser un rotafolio simple? ¿Por qué creen ustedes que es un rotafolio simple?
¿Por qué no tienen la información necesaria? Porque tiene la información necesaria y porque viene a ser la representación del rotafolio tradicional, ¿no? En donde las páginas están unidas en la parte superior. Miren, por ejemplo, aquí es un dibujo, a pesar de que es un gráfico, de todas maneras nos da la idea de cómo es un rotafolio simple, ¿no? Aquí está hecho con materiales reciclados, pero igual está unido en la parte superior, ¿no? Muy bien, entonces la finalidad es ir pasando para poder, para poder seguir dando la idea de nuestro tema. Vamos con el siguiente tipo de rotafolio. Ahora este es diferente, tiene algo diferente. Es un rotafolio de hojas invertidas. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia o qué lo diferencia del anterior? Porque las hojas están separadas. Mm, Tiene anillado. No, igual el del anterior también tiene anillado, ¿no? Puede ser anillado, puede ser con chinches, con cinta, bueno, iguales, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que lo diferencia aquí? El apoyo, Miss, que tiene el rotafolio. El apoyo, muy bien. ¿Dónde se encuentra el apoyo en esta ocasión? ¿Está sujetando, Miss? ¿Dónde se encuentra el apoyo? Del anterior, en el rotafolio simple, el apoyo o la unión viene a estar en la parte superior. Este aquí, ¿dónde está? ¿Dónde es que está? La parte de atrás, Miss, como si hubiera un cartoncito, se ve así. Y aparte que lo está sujetando. El apoyo, claro, en la parte posterior, ¿no? Pero recuerden que aquí encontramos nosotros la unión de las hojas, a diferencia del anterior, se encuentra en la parte inferior, ¿no? Y no pasa de adelante hacia atrás, sino como van pasando las hojas. ¿Cómo pasan las hojas en este caso? Hacia arriba, hacia abajo. Hacia abajo, Miss. Hacia abajo, claro, hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso es diferente, mientras que en las anteriores nosotros vamos pasando las hojas hacia la parte posterior, hacia atrás, de la parte anterior a la parte posterior. En este caso, las hojas van cayendo, ¿no? Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, ¿ya? Muy bien. Después tenemos el rotafolio doble. ¿Y por qué se le llama rotafolio doble? Ahí está bastante claro. Porque tiene la forma de un triángulo, No. como si tuviera dos pies. Porque sus hojas son bien dobles, ¿no? Pues Porque tiene dos especialidades, uno de uno y otro de otro. No. Tan sencillo. ¿Por qué buscan lo más difícil? Es doble, ¿por qué? Ahí está, chicos. Ahí se ve claramente. ¿Por qué es anillado?
No, ese no tiene nada que ver. Puede ser, las otras también vienen a ser Ese es anilladas. como hermana que se ponen en el... Mis no tienen ningún apoyo. Exacto, porque se encuentra información en ambos lados, tanto en uno como en otro. No pueden ser de temas diferentes, tiene que ser referente al mismo tema. Pero ¿cuál es la diferencia? Que hay una parte que se muestra hacia el usuario, ¿no? A nosotros nos dan este tipo de rotafolios para poder educar a las personas cuando están en el consultorio, cuando acuden por una consulta médica. Entonces, mientras están esperando, podemos ayudarlos, ¿no? En triaje también. Entonces, una va directamente hacia el usuario. La persona lo puede ver. Y la parte posterior, porque eso va a ir hacia nosotros, mirando hacia nosotros, esa parte viene a ser como una especie de guía para poder nosotros ir preguntando, para poder saber qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que vamos a decir. Ojo, no es que todo esté en letras, sino que viene a ser una referencia o una guía de lo que se encuentra también en la parte anterior, ¿ya? Entonces eso viene a ser el rotafolio doble. Viene a ser que tiene información tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Una que va para el usuario y otra que la puede visualizar el expositor, ¿no? Muy bien. El rotafolio tipo libro, aquí sí, como dice su nombre. Ustedes ven que está anillado, ya no está como en el anterior, como en los anteriores tipos de rotafolios, sino que aquí está anillado, parece un libro, ¿no? La información también se encuentra en ambas caras y es un tipo de rotafolio que se puede utilizar bastante en niños, ¿no? Porque tienen bastantes imágenes en las cuales pues nos va a permitir ayudar a la comprensión de un determinado tema, ¿ya? Muy bien, entonces esos son los tipos de rotafolio. Vamos a ver cómo elaborar estos rotafolios, ¿ya? Primero vamos a empezar con el color. Ojo, ahora, vuelvo a repetir, debido a que ustedes están haciendo el trabajo en grupo, entonces van a poder realizarlo en diapositivas, ¿ya? Van a poder realizarlo en PowerPoint, pero igual las recomendaciones que se siguen para un rotafolio tradicional, que es de cartulina, de papelógrafo, de hojas, igual se tienen que seguir las mismas recomendaciones para el rotafolio digital que ustedes van a realizar, ¿no? En sus diapositivas. Por ejemplo, empezando por el color, ¿ya? El color. El color tenemos que ver que sea un tono bastante claro. Puede ser blanco, puede ser un color pues celeste, ¿no? Puede ser un color amarillo, pero de un tono claro, definitivamente. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser de un color claro el fondo de la diapositiva? ¿Por qué creen ustedes? ¿Mm? Para que se vea más claro, Miss. Para que el contenido se pueda visualizar, claro, por supuesto, exacto, muy bien. Pasa también para Curie, para que, ahí su compañera me dice, para que pueda resaltar la información. Muy bien, claro. Entonces, imagínense si fuera un color muy fuerte, que sea una tonalidad
oscura, ¿no? Entonces, como que no va a permitir, pues, poder visualizar. Miren, por ejemplo, en este caso. A ver, vamos a ver. Supongamos que sea un color bastante oscuro, ¿no? Ujú. Si es, por ejemplo, este color, definitivamente, pues, no dejaría, no se podría visualizar, ¿no? El contenido, o si se puede visualizar, pero sería bastante dificultoso para poder verlo. Entonces, esa es la finalidad, ¿no? Tener un color, No se pues, puede, claro, no mm, se claro, Miss. no se ve, claro, no se ve definitivamente, ¿no? Entonces, eso tenemos que fijarnos, el color del fondo que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Por ejemplo, también otro punto muy importante es el margen. Hay que dejar un margen tanto en la parte superior, en la parte izquierda, en la parte derecha y en la parte inferior. Imagínense si yo, por ejemplo, coloco, ¿no? El contenido hasta por debajo del margen inferior, o sea, muy pegado al final. Cuando yo lo coloco, lo pongo en grande, hay una parte que no se puede leer bien, ¿verdad? O sí se puede leer con facilidad. No se puede leer, Miss. No se puede leer, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, hay que respetar los márgenes para poder, pues, evitar ese tipo Se de puede, Miss. situaciones. No se puede. Muy bien. Después, otro punto importante viene a ser el texto. El texto que nosotros vamos a incluir. Para ello, pues nosotros debemos tener en claro cuáles son los puntos que nosotros vamos a tratar de nuestro tema. Para ello, el texto que nosotros vamos a incluir en el rotafolio o en nuestras diapositivas tiene que ser breve y sencillo, ¿ya? Tiene que ser breve y sencillo. Solamente las ideas relevantes, o sea, lo más importante nada más, porque el resto nosotros lo podemos explicar. No podemos saturar la diapositiva con tantas letras. Las letras o el contenido no debe ser mayor a 8 renglones por lámina. Aquí, ¿cuántas tiene, por ejemplo? Este es el título. Descontando el título, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 nada más. Por eso dice no más de 8. ¿Para qué? Para evitar saturar demasiado lo que es el contenido de nuestra diapositiva. ¿Por qué? Porque a nosotros nos va a permitir, por ejemplo, vamos a leerlo, sí, podemos leerlo, ¿no? Por ejemplo, estamos explicando y ahora vamos a hablar acerca del lavado de manos. Tenemos que lavar las manos con agua limpia y con jabón. Es necesario, y nosotros podemos explicar el resto, ¿no? Y es necesario tener estos dos elementos, tanto el agua como el jabón para poder eliminar los microorganismos. ¿En qué momento nosotros vamos a lavarnos las manos? Antes de preparar los alimentos, para evitar que estos alimentos estén contaminados al momento de consumirlos. ¿Ya ven? Entonces, no todo lo que yo estoy hablando está dentro del contenido aquí, sino que tengo una parte, tengo la idea, pero el resto yo lo puedo ir explicando. Eso, así debería ser en este caso todas las exposiciones, todo lo que viene a ser el contenido para poder exponer un determinado tema, ¿ya? Solamente incluir lo más importante, el cual nos va a permitir guiarnos. Eso no significa que vamos a leer, leer, repetir, repetir y vamos a pasar las diapositivas. No, tienen que prepararse. Eso es lógico, tienen que prepararse. No es solamente leer lo que está dentro, sino también tienen que explicar.
Otro punto que hay que considerar es el tipo de letra, ¿ya? En este caso, la letra tiene que ser, si lo van a hacer escrito, por ejemplo, si fuera un portafolio tradicional en donde se hace a mano, entonces tiene que ser una letra clara y legible. ¿Qué significa que sea legible? ¿Qué significa Que se que... pueda leer con claridad. Muy bien, hijante, que se pueda leer con claridad, que se pueda leer. Aquí, por ejemplo, es entendible lo que está aquí, por supuesto que sí, ahí dice aumento gradual de las temperaturas de la atmósfera y océanos de la Tierra, ¿no? Entonces es un claro ejemplo cuando se hace a mano. Pero en este caso, ¿cómo se va a hacer a diapositivas? Las letras que podemos utilizar son las siguientes. Ahí me pasé. Aquí. En esta parte superior, miren, cuando ustedes van haciendo sus diapositivas, no sé si logran ver aquí, voy a encerrarlo para que se puedan guiar aquí, en esta parte, en esta partecita, aquí, ahí dice, ¿no? El tipo de letra. Ojo, el tipo de letra que ustedes pueden utilizar puede ser el famoso Comic Sans. Eso sí no está aquí por si acaso. Eso lo pueden apuntar, ¿ya? Comic Sans, ahí dice. A ver, ustedes pueden ampliarlo inclusive en su celular. Pueden ampliar la imagen para que se pueda ver. O también pueden utilizar otra que viene a ser, hay otro tipo de letra que se llama Arial, ¿ya? Miren, por ejemplo, ahorita yo tengo las letras en Comic Sans, pero lo voy a cambiar a tipo Arial. También se puede leer con claridad, ¿no es cierto? Pero si ustedes utilizan, por ejemplo, otro tipo de letra, a veces nos gusta, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta este tipo de letra que es el brush script. ¿Se puede leer fácilmente o es un poco más No, Miss. difícil? Es un poco más difícil, ¿no es cierto? Porque es un tipo de letra más elaborada, ¿no? Más como si fuera para caligrafía, algo así, ¿no? Entonces, por eso yo les recomendaría que puedan usar tres tipos de letra. Una que es la Arial, miren, Arial. Otra que viene a ser el Bookman All Style, es esta que también es grande y se puede ver, porque acuérdense que no es necesario que ustedes pongan mucho contenido en sus diapositivas, ¿no? Solamente lo más importante. Y la otra que es Comic Sans, esta de aquí. Estos son tres tipos de letra. Al costadito del tipo de letra ustedes van a tener también el tamaño, ¿no? Normalmente en las diapositivas se utiliza a partir de el tamaño de letra 24, a partir de 24. Ahorita estoy utilizando 24. 28 ya es más grande, pues vamos aumentando, ¿no? 32, 36, ya no demasiado tampoco, ¿no? Siempre que vaya de acuerdo al tamaño de nuestra diapositiva, pero pueden desde 24. No empiecen con una letra pequeñita, como por ejemplo 16, muy chiquito, ¿ya? A partir de 24. Listo. Entonces ya saben, para sus diapositivas van a utilizar ese tipo de letra, ¿ya? Vuelvo a repetir, pueden utilizar Arial, Bookman, All Style y el Comic Sans, que son letras que se entienden claramente, ¿ya? Y el tamaño de la letra a partir de 24. Listo.
Vamos con el siguiente. Ah, ya dije el tamaño de la letra, ¿no? ¿Para qué? Para que lo puedan ver con facilidad, para que se pueda visualizar sobre todo, para que el resto de sus compañeros puedan leerlo con facilidad, ¿ya? El tamaño de la letra. Debe ser proporcional al tamaño del auditorio, pero en este caso, como no lo estamos haciendo de manera presencial, sino a través de un equipo que viene a ser la computadora o su celular, de todas maneras, para ambos casos, tiene que poder ser visible, ¿ya? Muy bien. Ahorita, por ejemplo, para los que están trabajando, me gustaría preguntarles, los que están trabajando con su celular, las letras que están en esta diapositiva se pueden leer con facilidad, ¿verdad? Sí, Miss. No hay ningún inconveniente, ¿ya? Entonces, claro. ¿Por qué? Porque es un tamaño de letra adecuado y así se puede ver, ¿no? Bien. Entonces, eso nos permite a nosotros acceder a todos. La presentación. Dentro de la presentación, ¿se acuerdan que cuando nosotros vimos en la anterior clase lo que era el tríptico, habíamos mencionado que una de las cosas que teníamos que evitar era el colocar siglas y abreviaturas, ¿no? En el caso de las siglas, por ejemplo, si era necesario, o sea, ya era inevitable quizá poner una sigla en el tríptico, bueno, pues ya no había otra forma, es pues algo primordial poner esa sigla, teníamos que poner el significado entre paréntesis, ¿no? La primera vez. Muy bien, en este caso para la presentación también de su diapositiva debe evitarse fraccionar o cortar las palabras en cada renglón o en cada línea, al final de cada línea, y el uso de abreviaciones o abreviaturas, ya no se pueden usar. Por ejemplo, aquí en esta imagen, ¿qué errores podemos encontrar? Abreviaturas, Miss. ¿Cuál? La de X. Muy bien. Uno de los errores que podemos encontrar viene a ser la DX. ¿Qué significa? Diagnóstico. Ajá, sí, muy bien, hija, de diagnóstico. Claro, nosotros lo podemos conocer, lo podemos saber, pero no todos lo conocen, ¿no? Listo, entonces ese es uno de los errores que se ha cometido en este ejemplo, poner una abreviatura, ¿no? Otro error que podemos encontrar. Ahí está clarito. Tiempo, Miss. Tienes, perdón. Ah, ya, yo dije tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque lo está cortando al final de la línea, ¿no? Está poniendo tienes y no debe ir así. Si sabemos, Separado. ajá, está separado. Si sabemos que no va a poder entrar aquí en esta línea, bueno, preferible colocarla completa en el siguiente renglón, ¿no? Muy bien, este tipo de cosas entonces nosotros tenemos que evitarlas, ¿ya? Las abreviaturas y cortar las palabras al final de la línea. Listo. Muy bien. Legibilidad del color. Vamos a ver. También esto tiene mucho que ver el tono del color que nosotros vamos a elegir para poder, pues, para poder colocarlo. Por ejemplo, acá tenemos un fondo amarillo y ya habíamos visto que el fondo amarillo no, a ver, el amarillo con las letras negras sí se puede ver, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí se puede ver, sí se ve, pero ¿cuál es el problema? A ver, yo les voy a mostrar, yo les voy a colocar, a ver aquí un ratito.
Vamos a colocarlo. Todas son letras oscuras, ¿no? Pero a ver, vamos a poner de este color y lo voy a poner en grande. A ver qué les parece. ¿Qué les produce? ¿Estaría bien? ¿O no hay No, ningún Miss. problema? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que al mirar mucho tiempo, ¿qué le sucede? Ah, exacto. Muy bien, pasa. Exacto. Dice el brillo, ¿no? Al instante tú lo ves, de repente el color, un momento nada más te puede resultar bien, pero después el brillo ya resulta incómodo, como dice su compañera, ¿no? Sí, es bastante incómodo. Entonces, hay que evitar este tipo de colores, por ejemplo. O sea, se puede ver, se puede leer y está muy bien, pero lo que no está bien es producir incomodidad, pues, al paciente. Ya ven, entonces ahora sí, ahora que he quitado el color, como que se relaja más la vista, ¿no? Y ya no produce esa incomodidad. Otro de los que sí se puede permitir es, por ejemplo, la letra de color negro, porque normalmente se utiliza negro o azul en las letras, sobre el fondo blanco, las letras azules sobre el fondo blanco también, o con un color que coordine las letras verdes, mientras que no sea encima del mismo verde, ¿no? Las letras rojas solamente las debemos de reservar para denotar algún peligro, para poder resaltar una palabra, por ejemplo, ¿no? Para denotar algún tipo de importancia en alguna pequeña frase o en alguna palabra, nada más, ¿no? No para todas las letras, no. El color naranja no se utiliza mucho, ¿por qué? Porque es muy suave, al igual que las letras amarillas. Si ustedes ven aquí, las letras amarillas pues no son lo más conveniente, ¿no? Si nosotros lo colocamos aquí, ¿qué pasaría? No se puede ver, ¿no? De repente no podríamos leer todo, no se notaría. ¿Ya? Entonces, hasta eso nosotros tenemos que ver, pero los colores de letras que nosotros utilizamos mayormente, al igual que cuando ustedes llenan un formato, cuando ustedes van, por ejemplo, a una institución a pedir un documento o a hacer un documento, ¿qué tipo de color de lapicero utilizan? Azul, Miss, Azul, ¿no? o Color azul negro. o negro, claro. ¿Por qué? Porque es lo que se puede visualizar y perdura en el tiempo también, ¿no? Pero no es igual como en el caso de utilizar, pues, por ejemplo, otros colores, ¿no? Listo. Técnicas de uso. A ver, si es que se han dado cuenta, ¿ya? Si se han percatado. Cuando nosotros vamos a exponer, por ejemplo, de manera presencial, ¿dónde es que se debe ubicar el expositor con referencia al rotafolio? Al costado para no taparte información. Al costado para no tapar la información, muy bien. Pero ¿en qué lado? ¿Izquierdo o derecho del rotafolio? A ver si se han percatado. ¿Derecho, Miss? Debería ser el derecho. Sí, el derecho. Ojo, miren, hasta en este dibujo está hacia el lado derecho. Y ustedes dirán, pero yo estoy mirando frente a frente y está para mí, está al lado izquierdo en la imagen. No, nosotros tenemos que ponernos como si estuviéramos al costado del rotafolio, ¿no? Tenemos que ponernos al lado derecho del rotafolio. Igual se aplica para esto, mire, para estas figuras. A ver, voy a retroceder. Por ejemplo, aquí también está al lado derecho, ¿no? Aquí está al lado derecho.
Aquí, en la primera imagen que nosotros vimos, también está al lado derecho. O sea que es una premisa que se repite constantemente, ya Derecho. al lado derecho. Derecho. Ujú. Muy bien. Las técnicas de uso. A ver, entonces regresemos a lo que estábamos mencionando, ¿no? Primero, o en primer lugar, nosotros tenemos que ubicar el rotafolio en un lugar que sea visible para todos, en un lugar estratégico. En este caso, vamos a ver que el rotafolio tiene que ubicarse en la parte central, si es que fuera presencial, ¿no? Pero aquí, y como va a ser virtual, es un rotafolio digital, son sus diapositivas, todos lo van a poder visualizar de la misma manera, ¿no? Van a poder visualizar cada lámina o cada diapositiva con facilidad. Ya saben que en el caso de una exposición presencial, la persona tiene que ubicarse al lado derecho del rotafolio. Muy bien. ¿En qué momentos o en qué lugares nosotros podemos utilizar los rotafolios? ¿Ya? Aquí vamos a ver los escenarios de trabajo. Los escenarios de trabajo se refiere en qué lugares podemos realizar las charlas educativas, podemos utilizar los materiales de apoyo y en este caso el rotafolio. En dos momentos, de manera intramural y de manera extramural, ¿ya? Intramural, ¿a qué se refiere? Intramural viene a ser dentro de un lugar, detrás o dentro de los muros, por decirlo así. Eso quiere decir cuando nosotros estamos dentro de un establecimiento de salud, en una clínica, en un consultorio, dentro, ¿no? En el lugar que nosotros estemos ejerciendo, que estemos laborando, eso viene a ser intramural, ¿ya? Extramural. Extramural, entonces, ¿qué vendría a ser? Extramural, ¿qué viene a ser? En este caso. Fuera, Miss. Fuera, claro, fuera de una institución, ¿no? Fuera de un determinado lugar. Listo. ¿En qué lugares nosotros podemos utilizar nuestro rotafolio? Cuando nosotros vamos a los hogares. ¿En qué momento? Cuando hacemos visitas domiciliarias. No es necesario que llevemos un rotafolio grande. Puede ser esos rotafolios tipo calendario, esos rotafolios pequeños, esos rotafolios personalizados, ¿no? Fuera, Ahí Miss. fuera, muy bien, Agurto. Entonces, aquí en los hogares, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer visitas domiciliarias, también podemos aprovechar para hacer educación. En los colegios, por supuesto que sí, nosotros vamos a los colegios previa coordinación para poder realizar lo que viene a ser las sesiones informativas, ¿no? Y ahí también podemos utilizar los famosos rotafolios, pero ya los rotafolios más grandes, porque cada salón pues tiene un grupo determinado de alumnos, ¿ya? Después también podemos ir a los municipios, sí, a veces en algunas ocasiones nos piden que hagamos sesiones informativas a los trabajadores, no solamente de la municipalidad, sino también en otras áreas, en otros rubros, y también en los centros de trabajo, como parte de lo que viene a ser la salud ocupacional, ¿ya? En los centros de trabajo también se puede acudir. Por ejemplo,
en las fábricas, en ciertas empresas, de repente en las agroexportadoras, ¿no? En los lugares donde existe algún peligro para la salud de la persona, entonces ahí podemos hacer también nuestras sesiones educativas y podemos hacer el uso de nuestros rotafolios. ¿Cuáles son las ventajas de hacer un rotafolio? Primero, que su uso representa bajo costo, definitivamente, ¿no? Si en buena hora, si el lugar donde acudimos a hacer la charla informativa tiene todos los equipos, como por ejemplo lo que es como es el data, computadora, proyector, entonces excelente, ¿no? Pero si no, el hacer o tener un rotafolio físico también nos va a servir, ¿no? No es muy costoso, se puede realizar. Y nos puede servir no solamente para una sola vez, nos puede servir para muchas veces, para muchas ocasiones. Si es necesario, nos permite regresar las láminas para analizar las imágenes o analizar ciertos puntos nuevamente, así como hice hace un momento, que cuando les pedí para que puedan identificar dónde va el expositor o la persona que expone, pues regresé, ¿no? Las diapositivas, entonces se puede, ¿no? Esa es la ventaja. Cuando se usa el rotafolio con hojas previamente elaboradas, deben ser preparadas, ordenadas con cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí es importante nuestra planificación. Tenemos que ver qué puntos vamos a incluir dentro de nuestro rotafolio y todo depende de nuestro tema. ¿Qué es lo que yo quiero informar acerca de mi tema? Hay ciertos puntos que ya están preestablecidos, pero hay otros puntos que dependiendo de su tema pueden incluir. Ahora más adelante les voy a hablar de eso, ¿no? Cada una de ellas lleva el mensaje en forma precisa, resaltando los puntos clave, o sea, solamente lo más importante. Cuando una lámina no se adapte a la idea que se busca expresar, tiene que ser eliminada. Por eso les digo, tiene que ser previamente verificado. Nosotros al momento de hacerlo, ustedes se dan cuenta que siempre se hace una presentación ordenada. No es simplemente de que, busco una información y voy a copiar y voy a pegar. A veces yo he visto que cuando exponen, no ustedes, ojo, en otros grupos, cuando hacen su exposición, por ejemplo, estos dos primeros puntos están con un tipo de letra, los otros siguientes con otro tipo de letra, diferente tamaño, diferente color. O sea, se hace un combinado completo. No, y eso no es así. Y se nota claramente que esa persona o ese grupo no se preparó, que no planificó bien su material de trabajo, no hizo bien su material de apoyo, ¿ya? Entonces, ojo, mucho cuidado con eso, por eso les estoy diciendo el tipo de letra que tienen que utilizar, se les recomienda utilizar el tamaño, que todo tiene que estar bajo, con un mismo color. Ya, si ustedes gustan, el título o el subtítulo puede ir de otro color, con otro tipo de letra, en mayúsculas, y el resto sí tiene que ser igual, pues, ¿no? Tiene que ser uniforme, tiene que verse un trabajo ordenado, porque si no, pues es como decir, allá por cumplir, por presentar, ya lo voy a copiar y lo voy a pegar y como sea, ya salgo del paso. No, no es así, tampoco. Hay que esforzarnos para poder hacer nuestro trabajo, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las desventajas en esta situación, en el uso de los rotafolios? Por ejemplo,
Las desventajas vienen a ser primero el tiempo. A veces el tiempo es nuestro peor enemigo porque cuando se está tocando un tema interesante, el tiempo se pasa rápido, ¿no? Y el tiempo máximo que debe abarcar o que debe ocupar un grupo debe ser máximo, o bueno, mejor empecemos desde el mínimo. Mínimo 15 minutos, máximo 30 minutos. ¿No? Por eso lo estamos dejando las exposiciones en 4 sesiones, ¿no? 4 grupos por cada sesión, para que les dé tiempo, para que ustedes puedan desenvolverse y puedan exponer con tranquilidad, ¿no? Y si necesitan ustedes ampliar un poquito, pues no estar apurándolo, ¿no? Listo. Ese es uno. A veces el tiempo nos gana. ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a repetir, como mínimo tiene que ser 15 minutos, como máximo 30. Al escribir, podríamos tener alguna falta de ortografía y de repente no lo corregimos. Por eso es que a veces, cuando nosotros lo colocamos, tenemos que revisarlo nuevamente para evitar este tipo de cosas, este tipo de errores, ¿no? Cuando son rotafolios físicos, entonces, algo que juega en contra de nosotros también es el deterioro, debido al uso continuo que tenemos con nuestros rotafolios, pueden deteriorarse, pueden malograrse, ¿no? Y tendríamos que realizar otro. El expositor debe colocarse a un lado del rotafolio en el momento de realizar la presentación y tiene que estar frente a frente a la audiencia. Por eso sería de preferencia, ojo, yo sé que en algunos casos no pueden prender su cámara, pero de preferencia y lo correcto sería que puedan prender su cámara para poder visualizarlos en el momento de la exposición, ¿no? Sería, por ejemplo, va a estar prendida tanto mi cámara como la de la persona que el expositor, ¿no? La del expositor. A veces es difícil, ¿no? A veces a uno le puede ganar los nervios, pero es importante de que ustedes vayan practicando, vayan aprendiendo a desenvolverse. Hay algunos que sí se desenvuelven con mayor facilidad y hay otros que sienten un poco de temor, ¿no? Pero bueno, pues es importante de que hagan el intento, ¿no? Se recomienda utilizar puntero para señalar los detalles y no interferir en la presentación, ¿no? Hay que evitar los ruidos, hay que evitar lo que viene a ser, pues, algunas distracciones, ¿no? Por eso es que en el momento que ustedes exponen, procuren evitar las distracciones para que estén concentrados completamente. Se recomienda también que las láminas que se exponen deben tener un tiempo o un lapso de tiempo determinado, ¿no? Ya cada cierto tiempo. Y lo malo es que también este rotafolio pierde su utilidad cuando se trabaja con grupos grandes. Eso también. Muy bien. Vamos a ver, ahora sí, la estructura. ¿Qué es lo que debe ir en su rotafolio? Para empezar, ojo, aquí vamos a empezar ya colocando qué es lo que debe contener. Como ustedes lo van a hacer con diapositivas, ojo, su primera diapositiva. La primera diapositiva es la portada. No van a poner esto que está en verde, no, lo van a colocar así como está aquí en la imagen. Su primera diapositiva. ¿Qué es lo que pueden ver aquí en la portada? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que contiene la portada? ¿Qué es lo que contiene? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué pueden observar ahí? ¿Qué cosa hay? Es una comunidad Miss que cuenta con un comedor, con un centro de salud. Ya. Es una comunidad pequeña, pero cuenta con esas cosas. Listo. Ahí su compañera puede observar una comunidad. Pero ¿qué más hay? ¿Qué cosa hay en esta lámina?
¿Qué es esto de aquí? El aviso, donde dice opinión. Eso no es en nuestra comunidad. Ya, ¿cómo se le llama eso? Título. Exacto. Título. ¡Ah! Que prendió el audio que estaba gritando. Ya ven, ese tipo de cositas hay que evitar en lo posible el día de su exposición porque va a interferir con su exposición, ¿no? Muy bien. El título, claro. Ojo, ¿qué es lo que va a ir en la portada? Va a ir el título de su tema. Por ejemplo, ahí sí va completo, ¿no? Ya no va breve como en el caso del tríptico, que se acuerdan que me dijeron la anemia ferropénica y solamente iban a poner anemia o la peste bubónica, la peste, nada más. No, aquí sí va completo el título, ¿ya? Por ejemplo, anemia ferropénica y una imagen referente a la anemia ferropénica. Listo. Tiene que estar relacionado, como en este caso, como en este ejemplo. Está el título y está la imagen, ¿ya? El título y la imagen. Ya no me van a poner instituto, carrera, autores o integrantes, ya no. ¿Por qué? Porque eso ya me lo pusieron o me lo van a colocar en el tríptico. Aquí de frente, su primera diapositiva tiene que ser la portada. Título, imagen. ¿Ya? Y aquí se dan cuenta, como lo explicó su compañera, está relacionado con el título, que es vivir sano en nuestra comunidad. A pesar de ser una comunidad pequeña, tiene su centro de salud, su comedor, quien les distribuye el agua, donde colocar la basura, donde colocar o donde eliminar las excretas, la limpieza, tiene áreas verdes, etc. de cosas. Muy bien. Pero está relacionado o guarda relación con su título. ¿Queda claro? ¿Hasta aquí estamos entendiendo? Sí, Miss. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta de repente? Entonces ya sabe, tienen que colocar, vuelvo a repetir, su primera diapositiva va a ser el título y va a ser una imagen relacionada a su tema. Listo, esa es la primera diapositiva, por eso ahí he colocado 1. ¿Ya? Vamos. 2. Segunda diapositiva. Por ejemplo, a ver, yo les voy a poner un ejemplo de un tema cualquiera, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, la salud mental durante y después de la pandemia, ¿ya? Por ejemplo, ese es mi tema. Listo. Yo voy a tratar acerca de la salud mental durante y después de la pandemia. En la segunda diapositiva voy a poner una pregunta. O sea que viene a ser la situación problemática. En mi caso sería, ¿cómo te sientes después de la pandemia? En el caso de ustedes, miren, les voy a poner unos ejemplos. Pueden poner su situación de problema, podría ser, ¿conoces acerca de? Y ponen su tema. O de repente, ¿sabes tienes algún familiar con esta enfermedad? Por ejemplo. Ahí nosotros, ¿y para qué se utiliza esta pregunta? ¿Para qué nosotros vamos a colocar en una sola diapositiva esta pregunta? Esto nos va a permitir a que las personas participen, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cómo se han sentido después de la pandemia? Ustedes me van a responderme de varias formas, porque cada uno ha tenido una experiencia diferente, ¿no? Entonces, eso va a permitir que los oyentes participen, ¿ya? Participen. Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir, la segunda diapositiva viene a ser una pregunta que es referente a su tema.
Si conocen a alguien, si saben acerca de, o de repente has tenido algún familiar con, ¿no? Ese tipo de cosas. Es como una parte introductoria. ¿Alguna pregunta? No, Miss. Ya, muy bien. Entonces vamos ahora. Esa sería su segunda diapositiva. Vamos a la tercera. La tercera diapositiva. Esta tercera diapositiva, ojo, que viene a ser la motivación inicial, puede ser opcional. No siempre se coloca, ¿ya? Si ustedes gustan, lo pueden poner en su tercera diapositiva o si no, no la colocan. ¿Qué cosa viene a ser o qué se incluye en la tercera diapositiva? Se incluye una imagen o imágenes relacionadas a su tema. Recuerdan que mi ejemplo era acerca de la salud mental después, durante y después de la pandemia. A ver, aquí yo he colocado una imagen y yo les vuelvo a hacer la pregunta, les puedo hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que pueden observar ahí? ¿Qué es lo que pueden apreciar? ¿Qué es lo que pueden ver? ¿Qué es lo que pueden ver? ¿Qué es lo que... Miss, en la primera imagen, yo observo que la chica está pensativa, en la segunda imagen está sentada, en la tercera está preocupado, en la cuarta está llorando, en la quinta está durmiendo con su celular al costado, en la quinta también está llorando y no, claro, en la quinta está llorando, en la sexta está preocupado y en la última está tomando, creo, Ya, muy bien. su licor. Claro, entonces, en conclusión, ¿qué podemos sacar de aquí? Que todas las personas han tenido una forma diferente o una reacción diferente con respecto a la vivencia con la pandemia. ¿No es cierto? Entonces, eso viene a ser como una motivación inicial, pero como les vuelvo a repetir, ya depende de ustedes, ¿no? Si colocan esa tercera diapositiva o la dejan ahí. Pero es una sugerencia, ¿no? Que puede ser. Siempre va en la tercera diapositiva, la motivación inicial va como imágenes, nada más, como imagen, ¿ya? Después, a partir de la cuarta diapositiva, ya viene el contenido. Viene ahora sí los puntos que ustedes van a incluir dentro de su tema. Pero fíjense, dense cuenta que en cada diapositiva, por eso los he enumerado, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Por ejemplo, en la cuarta diapositiva, en vez de poner definición, ¿qué he puesto? ¿Qué es salud mental? Tienen que ponerlo en forma de pregunta. Por ejemplo, ustedes pueden poner, ¿qué es anemia? ¿No? Por ejemplo, ya. Y aquí va una imagen, no se olviden que siempre va imágenes y un contenido. ¿Ya? El contenido máximo, ¿cuántas líneas puede tener? A ver si recuerdan. 8. 8, muy bien, Benítez. Ajá, máximo 8. Muy bien, listo. Aquí, por ejemplo, ¿de qué estoy hablando? Si estoy preguntando, ¿cómo reconocer el problema de la salud mental? ¿A qué me estaría refiriendo? Si en esta pregunta, ¿qué es la salud mental? Se refiere a la definición, aquí en la siguiente diapositiva, donde estoy preguntándome, ¿cómo reconocer el problema de salud mental? ¿A qué se referiría?
¿A qué se refiere? A ver. ¿A qué se refiere? Miss, ¿pueden repetir la pregunta, por favor? Por eso les digo, miren, si aquí en esta diapositiva, en la 4, he colocado qué es salud mental, y eso se refiere a la definición en la diapositiva 5, cómo reconocer el problema de salud mental, ¿a qué se referiría? ¿De qué estaríamos hablando ahí? ¿De qué creen que ¿Cómo es? identificar a las personas que están mal? Ya, ¿y cómo lo identifico? Este, ¿Mediante qué? mediante Un el trato, médico. o No, no. Mediante sus actitudes, Miss. ¿Y cómo se le llama eso? Muy bien, hija, pero por ahí vas, por ahí vas. Mediante su forma también. su ¿Cómo se comportamiento. siente? ¿Cómo se le llama eso? Cuando ustedes ven una enfermedad y dicen, ah, tiene esto, pero ¿cómo se le llama eso? ¿Cómo? Claro. Por ejemplo, esta pregunta viene a ser los signos y síntomas, ¿ya? Pero no estoy poniendo el título como tal, signos y síntomas, no, estoy poniendo en una forma de pregunta. Aquí en la siguiente diapositiva, donde dice, ¿cómo sé que estoy en peligro? ¿A qué punto se referiría? A los signos de... ¿A qué signos? Signos de alarma. Donde dice aquí, ¿dónde tengo que acudir? ¿A qué se referiría? Acudir a un centro de salud. No me digan la respuesta, sino me refiero a qué me estoy refiriendo. Cuando digo dónde tengo que acudir, ¿a qué se refiere? Médico. Al diagnóstico, no al médico, sino al diagnóstico. Ustedes me están dando la respuesta a la pregunta, sino esta pregunta se refiere al diagnóstico. ¿Me puedo curar? ¿A qué se refiere? Al Tratamiento. tratamiento. Muy bien, claro. Ya, entonces, en conclusión, ¿qué puntos son los que ustedes tienen que incluir en sus temas? En sus temas, ustedes tienen que incluir primero, como siempre, lo que es la definición. Ay, voy a poner un poco más grande. Ya, ahora sí. En primer lugar, o sea, lo que iría en la diapositiva 4, ¿no? Voy a poner 4 mejor, para que no se confundan. 4. Para que sepan que es aquí. Ay, se me pasó. Se me pasó. Ya, ahora sí. 4, ¿no? Ya saben por qué digo 4. Definición. Ese es el primer punto. En la diapositiva 5 iría lo que son los signos. Ay, signos y síntomas. En la diapositiva 6 iría lo que es signos de... Ah, me faltó. Me faltó. Acá, ahora sí. Los factores de riesgo o causas. ¿Se acuerdan que eso ya lo buscaron ustedes en el árbol de problemas? Factores de riesgo o causas. 7 vendría a ser signos de alarma.
En algunos temas puede incluirse lo que es los tipos, como por ejemplo en el caso de la diabetes, ¿no? 9 vendría a ser diagnóstico. 10 sería tratamiento. Y el contenido siempre termina con recomendaciones. Ya, recomendaciones. Muy bien. Entonces, ya saben, vuelvo a repetir aquí. ¿Por qué le pongo 4? Porque esto corresponde a la diapositiva 4, pues, la definición. Signos y síntomas, diapositiva 5. Factores de riesgo, diapositiva 6. Signos de alarma, diapositiva 7. Pero ya saben que no van con estos nombres. Vuelvo a repetir, tiene que ir en forma de pregunta. Si ustedes quieren colocar la definición, pueden poner qué es anemia, qué es diabetes, qué es la peste bubónica, en forma de pregunta. En signos y síntomas, pueden colocar así como está el ejemplo, cómo reconocer, o pueden colocar cuáles son las manifestaciones clínicas o cuáles son los signos y síntomas de, ya está. Igualito, la siguiente diapositiva, y así van. Si se dan cuenta, todas están en forma de pregunta. Muy bien. Listo. Ahí nos quedamos, ¿ya? Ya la siguiente clase volvemos a repetir esta parte y finalizamos cómo debe ir su portafolio, ¿ya? Para que ya puedan ir avanzándolo. Sí, dime. Buenas noches. Le digo, soy Jessica Lipio, Leca. Ingresé un poco tarde por lo que estaba lento mi internet y tenía que ir acá a la plaza para poder que me compartan wifi. Ya, un momentito, a ver, voy a tomar la asistencia, hija, entonces, ¿ya? Muy bien, Alipio. Listo, a ver, logró ingresar Castillo Méndez. Presente, profesora, se me corta mucho mi señal. Muy bien, Castillo. Sí, sí te escuché, Castillo. Sino que al fondo está gritando. Coica Contreras. Ingresó Coica. No, Sí, mi presente, buenas noches. Coica, muy bien. Listo. Díaz Lozano, emérita. Guisado, ahí está levantando la mano Guisado, muy bien. A ver, ingresó Mozombite. Obregón. Obregón, Mozombite. del Águila. Sí me habías escrito del Águila. Miss, ¿me escuchó? Te hablamos. Gracias. Ok, sí, Mozombite, sí te escucho. Muy bien. Muy bien. A ver, Ochavano, Obregón. Muy bien, a ver, Pariacurí. Se encuentra Pariacurí. Mi Jessica Lipio, estoy que me congelo ya. Alipio, ya te estoy diciendo que ya tomé tu asistencia, hija. Ay, ya, gracias, Miss. Listo. Muy bien, a ver quién más. Rivas Sandoval. Buenas noches. Muy bien, Rivas. Listo. Rojas Naupay. Tejada Espinosa. Miss Mariolina Pariacurí Pérez. Tejada Espinosa presente, Miss. Ah, ya, Pariacurí. De Emérita Díaz también. Emérita Díaz Lozano. Ya, a ver, Emérita, ahí está Emérita también. Miss. Sí te escucho, Pariacurí. Dile que estoy en una emergencia.
Miss Emérita está con una emergencia, su hermana está mal y por eso me ha dicho que le diga para que le ponga su asistencia. Ya, a Ya, ver. gracias, Miss. A ver, Rojas, Naupa y Tejada. También está. Presente, Miss Tejada. Ok, listo, Tejada. Tomairo Flor. No, perdón. Tello Acuña. Presente, Miss. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Torres Ataipoma. Quispe Guamaní. Guamán de la Cruz. Listo, ahora sí. Muy bien. Ajá. Listo, chicos. Entonces ya terminamos la próxima semana con respecto al rotafolio, ¿ya? Pero eso sí, vayan buscando su información, vayan ordenándolo de acuerdo a como hemos ido hablando para que tengan por lo menos un borrador, ¿ya? Para que el día miércoles terminamos con este tema y el día viernes quizá lo puedan presentar para ir corrigiendo, ¿ya? Para que ustedes puedan, para corregirles antes de que empiecen sus exposiciones, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, con esto me despido y ya nos encontramos la próxima semana, ¿ya? Cuídense, que tengan muy buenas noches. Ya, Miss, gracias. Buenas noches. Muchas gracias también a ustedes. Cuídense. Tengan un feliz fin de semana, Miss. Gracias. Chao, Miss. Buenas noches. Nos vemos. Cuídense.